¿Alguna vez te has preguntado si los colores que eliges para tu hogar pueden influir en tu vida espiritual y material? La Biblia nos enseña que cada detalle de nuestra vida puede estar bajo el propósito divino, incluso los colores que nos rodean. En Éxodo 25:4, Dios instruyó a Moisés sobre el uso del azul, púrpura y carmesí para la construcción del tabernáculo, señalando que estos colores no solo eran decorativos, sino que también simbolizaban bendición, prosperidad y presencia divina. Hoy exploraremos cómo ciertos colores pueden atraer abundancia, buena suerte y prosperidad según las enseñanzas bíblicas. Revelaremos qué tonos elegir para que tu hogar sea un espacio donde la gracia de Dios fluya con poder. ¿Estás listo para descubrir cómo los colores pueden transformar tu vida espiritual y material? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos hogares parecen estar rodeados de paz, prosperidad y bendiciones, mientras que otros parecen estancados en la dificultad y la escasez? Lo que pocos saben es que la Biblia revela principios espirituales que pueden influir en el ambiente de nuestro hogar. Y uno de esos secretos está en los colores que elegimos para nuestro entorno. En Éxodo 25:4, Dios instruyó a Moisés a usar colores específicos como el azul, el púrpura y el carmesí para la construcción del tabernáculo. Y esto no fue una simple decisión estética. Cada color tenía un propósito espiritual profundo, diseñado para atraer la presencia de Dios y reflejar su gloria. Hoy exploraremos cómo estos colores no solo impactaron el tabernáculo, sino que también pueden traer abundancia, buena suerte y prosperidad a tu hogar cuando se aplican conforme a los principios bíblicos. Desde tiempos antiguos los colores han tenido un significado espiritual que va más allá de lo decorativo. En la Biblia, Dios siempre mostró que cada detalle tiene un propósito, y eso incluye los colores que eliges para tu hogar. No se trata de una superstición ni de prácticas místicas, sino de principios espirituales que reflejan el orden divino. Cuando Dios dio instrucciones para construir el tabernáculo, no dejó nada al azar. Cada cortina, cada vestidura sacerdotal e incluso los elementos decorativos fueron diseñados con colores específicos que simbolizaban su poder, su protección y su provisión. Esto revela que los colores no son solo una cuestión visual, sino que pueden influir en el ambiente espiritual de un lugar. Piensa en el azul, por ejemplo. Este color se menciona en Éxodo 24:10, cuando Moisés y los ancianos subieron al monte Sinaí y vieron algo sorprendente, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Este detalle no fue casualidad. El azul en la Biblia es símbolo de la presencia de Dios, de su gloria y su protección. En Números 15:38, el Señor ordenó a los israelitas que pusieran flecos azules en los bordes de sus vestiduras, como recordatorio de que debían obedecer sus mandamientos. Este color no solo adornaba el tabernáculo, sino que se convirtió en un emblema de seguridad espiritual y cobertura divina. Incorporar el azul en tu hogar puede simbolizar esa protección que solo Dios puede brindar, creando un ambiente de paz y estabilidad. Imagina que llegas a casa después de un día difícil y te encuentras rodeado de un espacio donde el azul predomina en ciertos rincones, en las cortinas que cuelgan de tus ventanas, en una pared del salón o incluso en elementos decorativos como cojines o alfombras. Este simple detalle puede cambiar la atmósfera del lugar, creando una sensación de calma y protección. Así como el manto azul de los sacerdotes representaba la autoridad espiritual, el azul en tu hogar
puede recordarte que Dios vela por tu vida y tus finanzas, trayendo consigo seguridad y estabilidad. En tiempos de incertidumbre, este color puede ser un recordatorio visual de que no estás solo, que el Señor está cubriendo tu hogar con su favor. La historia de Josué y la conquista de Jericó también revela una poderosa lección sobre cómo ciertos elementos visibles pueden marcar la diferencia en nuestra vida espiritual. Cuando Rahab ayudó a los espías israelitas, les pidió protección para su familia. Los espías le indicaron que atara un cordón de hilo escarlata en la ventana de su casa, y esa señal se convirtió en su salvación. En Josué 2:18 leemos: cuando entremos en la tierra, tú atarás este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos descolgaste. Este detalle, aparentemente insignificante, fue la clave para que la casa de Rahab permaneciera a salvo cuando cayó la ciudad. Esto demuestra que los elementos visibles, como los colores, pueden tener un impacto espiritual profundo cuando están alineados con la voluntad de Dios. En este sentido, elegir ciertos colores para tu hogar no se trata solo de moda o de tendencias decorativas. Se trata de establecer un ambiente que invite la presencia de Dios y refleje sus promesas. Cuando decides aplicar colores como el azul en zonas estratégicas de tu casa, estás declarando que ese lugar está bajo la cobertura divina, que allí habita la paz y la protección del Altísimo. En Salmos 91:4 se nos promete: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Este versículo nos recuerda que la protección de Dios es real y tangible, y el azul puede convertirse en un recordatorio constante de esa promesa poderosa. Conocí la historia de una mujer llamada Elena, quien durante años enfrentó dificultades financieras y una constante sensación de inquietud en su hogar. A pesar de trabajar arduamente, siempre parecía que el dinero se escapaba de sus manos y que las discusiones familiares eran frecuentes. Un día, mientras estudiaba la Biblia, encontró el pasaje de Números 15:38 y sintió en su corazón que debía hacer algunos cambios en su casa. Decidió pintar las paredes de su sala de color azul claro e incorporó algunos detalles decorativos en azul intenso en las cortinas y alfombra. No fue magia ni coincidencia, pero desde ese momento las cosas empezaron a cambiar. Elena decía que cada vez que miraba ese color, recordaba la promesa de que Dios la protegía y la guiaba. Poco a poco, las tensiones en su familia disminuyeron y comenzaron a haber avances en sus finanzas. Para ella, aquel color se convirtió en un recordatorio constante de que Dios estaba obrando en su vida. Es importante entender que no se trata simplemente de pintar por pintar, sino de hacerlo con fe, creyendo que Dios puede usar esos elementos como símbolos poderosos de su favor. En 2 Crónicas 20:20, el rey Josafat les dijo al pueblo: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Cuando aplicamos los principios espirituales que encontramos en la palabra, estamos activando esas promesas en nuestra vida cotidiana. Elegir el azul como símbolo de protección es una declaración de fe que invita a Dios a habitar en nuestro hogar. Recuerda que cada color que Dios mencionó en la Biblia tenía un propósito y un significado. No fue casualidad que Él eligiera el azul como símbolo de su presencia. Al incluir este color en tu entorno, puedes transformar tu hogar en un refugio de paz, protección y prosperidad. Así como los israelitas llevaban el azul en sus vestiduras para recordar que estaban bajo el cuidado del Señor, tu casa puede convertirse en un recordatorio vivo de que Dios está contigo, guiando tus pasos y bendiciendo tu vida
Cuando decides crear un ambiente donde la presencia de Dios sea bienvenida, cosas extraordinarias comienzan a suceder. Los colores que eliges pueden ser un reflejo físico de tu fe, una forma de declarar que confías en el poder y la provisión del Señor. Y aunque pueda parecer algo pequeño, el simple hecho de aplicar este principio puede abrir las puertas para que la abundancia, la buena suerte y la prosperidad fluyan en tu hogar conforme a la voluntad divina. Dios no solo quiere bendecir tu vida espiritual, sino también tu hogar, tu familia y tus finanzas. Si decides caminar en fe y aplicar estos principios, te sorprenderás al ver cómo su favor transforma tu vida de maneras que jamás imaginaste. El color azul en la Biblia no es solo un elemento decorativo, es un símbolo poderoso que representa la protección, la presencia divina y el favor de Dios. Desde los tiempos antiguos este color ha estado presente en momentos clave donde el Señor manifestó su gloria y poder. En Éxodo 24:10, cuando Moisés y los ancianos subieron al monte Sinaí, se nos dice que vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Este detalle revela que el azul no solo simboliza el cielo, sino también el reino celestial manifestándose en la tierra. Cada vez que este color aparece en las Escrituras, está vinculado a la idea de que Dios está cerca, cubriendo y protegiendo a su pueblo. En Números 15:38, el Señor instruyó a los israelitas que colocaran flecos azules en los bordes de sus vestiduras para recordarles constantemente sus mandamientos. Esta señal no era meramente simbólica, sino una herramienta espiritual que les recordaba que estaban bajo la autoridad y el cuidado de Dios. Aquellos flecos azules se convirtieron en un distintivo del pueblo elegido, un recordatorio visible de que no estaban solos y que sus vidas estaban guiadas por la ley divina. Incorporar este color en el hogar no se limita a una elección estética. Es una declaración espiritual que refleja la decisión consciente de vivir bajo la protección del Altísimo. El azul es un color que transmite serenidad y calma, pero en la palabra de Dios representa mucho más que eso. Es un emblema de seguridad espiritual, un símbolo de que Dios está presente y obrando a favor de sus hijos. Al integrar el azul en tu hogar, ya sea en las paredes, en los textiles o en elementos decorativos, estás estableciendo un recordatorio visual de que el Señor es tu refugio y tu fortaleza. Salmos 91. Uno nos asegura: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este versículo refleja la misma idea que simboliza el azul, una cobertura espiritual que rodea tu vida y tu hogar, protegiéndote de la incertidumbre y del temor. En tiempos de crisis, el azul se convierte en una representación tangible de esa promesa de seguridad. Así como los israelitas miraban los flecos azules para recordar que Dios estaba con ellos, el azul en tu entorno puede recordarte que no estás solo. Cada vez que observes ese color en tu hogar, puedes meditar en la certeza de que el Señor es tu protector y tu proveedor. Esta conexión espiritual no es un simple acto decorativo, sino una expresión de fe que invita a la paz divina a llenar cada rincón de tu casa. El significado del azul también se relaciona con la autoridad espiritual. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes vestían un manto azul como parte de sus ropas sagradas. Éxodo 28:31 señala: harás el manto del efod todo de azul. Esta prenda representaba la santidad del ministerio sacerdotal y su rol como intercesores entre Dios y el pueblo. El azul no solo era un símbolo de protección, sino también de comunión directa con el Señor,
Al incluir este color en tu hogar, puedes estar estableciendo un espacio donde la oración y la comunión con Dios sean más profundas, recordando que tu casa es un lugar apartado para que su presencia habite. El poder de este color también se revela en el libro de Ezequiel, cuando el profeta tuvo una visión del trono de Dios. En Ezequiel 1:26 describe que sobre la bóveda que estaba sobre sus cabezas había algo semejante a un trono que parecía de zafiro. El azul aparece aquí como una señal de la gloria suprema de Dios, un trono elevado que simboliza su soberanía y dominio. Incluir este color en espacios estratégicos de tu hogar es una invitación a que el poder divino gobierne tu casa, trayendo orden, dirección y bendición en todas las áreas de tu vida. En tiempos de Jesús, el azul seguía siendo un símbolo de autoridad espiritual. En Marcos 5:25-34 se relata la historia de una mujer que padecía flujo de sangre durante 12 años. Ella se acercó a Jesús con fe y tocó el borde de su manto, convencida de que eso bastaría para ser sanada. Según la tradición judía, ese borde tenía flecos azules, los mismos que Dios había ordenado a los israelitas que llevaran como recordatorio de su presencia y sus mandamientos. Cuando la mujer tocó ese borde azul, Jesús reconoció que el poder había salido de él y le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu azote. Este acontecimiento revela que el azul seguía representando protección y favor divino, y que aquel que reconoce ese simbolismo puede experimentar la manifestación del poder de Dios. Incorporar el azul en tu hogar puede ser una forma de invitar ese mismo poder y protección sobre tu vida y la de tu familia. No se trata de un amuleto ni de un objeto de superstición, sino de un recordatorio constante de que has decidido confiar en las promesas de Dios. El azul puede estar presente en tu sala, en las cortinas que rodean las ventanas o en una pared estratégica que sirva como símbolo de cobertura espiritual. También puedes incorporar detalles en azul en los espacios de descanso, permitiendo que la atmósfera de tu hogar sea un reflejo de la paz que solo el Señor puede ofrecer. El impacto espiritual de este color se revela en la forma en que transforma el ambiente. Así como el tabernáculo estaba rodeado de elementos en azul que indicaban que era un lugar apartado para la presencia de Dios, tu hogar puede convertirse en un refugio espiritual que refleje esa misma cobertura divina. En momentos de dificultad, el azul puede recordarte que Dios está a tu lado, cuidándote y guiándote en medio de cualquier adversidad. Las Escrituras revelan que el azul no solo simboliza la protección y la autoridad espiritual, sino también la prosperidad que proviene del Señor. En Proverbios 10:22 leemos: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Este pasaje nos recuerda que la verdadera prosperidad no se limita a lo material, sino que incluye paz, seguridad y estabilidad en todas las áreas de nuestra vida. Cuando decides incorporar el azul en tu entorno, estás declarando que deseas que la presencia de Dios llene tu hogar con su paz y provisión. El azul es un recordatorio constante de que Dios es fiel a sus promesas y que su protección está activa en tu vida. Cada vez que observes este color en tu casa, puedes recordar que el mismo Dios que guió a los israelitas, que protegió a su pueblo y que sanó a aquella mujer con flujo de sangre, está contigo hoy. Este color, cuando se aplica con fe, puede convertirse en una poderosa declaración espiritual que invite a la presencia divina a habitar en tu hogar.
La Biblia nos enseña que nuestra fe se fortalece a través de símbolos que nos recuerdan las promesas de Dios. En Deuteronomio 6:9, el Señor instruyó a su pueblo a escribir sus palabras en los postes de sus casas y en sus puertas, para que nunca olvidaran sus enseñanzas. De la misma manera, el azul en tu hogar puede ser un recordatorio visual de que has consagrado tu casa al Señor y de que su paz, su protección y su provisión están presentes en cada rincón de tu vida. El color púrpura en la Biblia es un símbolo de realeza, honor y prosperidad espiritual. Su presencia en las Escrituras revela que este color está directamente asociado con la bendición divina y el favor especial que Dios derrama sobre aquellos que son apartados para cumplir un propósito mayor. En el libro de Éxodo, cuando Dios dio instrucciones precisas para la construcción del tabernáculo, ordenó que se empleara púrpura en las cortinas, las vestiduras sacerdotales y en diversos elementos del lugar santo. Éxodo 26:1 dice: harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Esta elección no fue casualidad. El púrpura tenía un significado profundo que representaba dignidad y abundancia. En la antigüedad, el tinte púrpura era extremadamente valioso debido a la dificultad para obtenerlo. Se extraía de un molusco marino llamado murex, y producir pequeñas cantidades de este color requería un proceso costoso y laborioso. Por esta razón, el púrpura se convirtió en un símbolo de riqueza y distinción, reservado para reyes, sacerdotes y personas de alta autoridad. Esta asociación con el poder y la prosperidad explica por qué Dios eligió este color para adornar el tabernáculo, indicando que su presencia traía consigo honor y gloria. Incorporar este color en tu hogar puede ser una forma poderosa de declarar que tu casa está bajo el favor divino y que Dios desea bendecir cada aspecto de tu vida. El púrpura también está presente en las vestiduras de personajes clave en la Biblia. En el libro de Esther, cuando Mardoqueo fue honrado por el rey Asuero tras haber salvado la vida del monarca, se nos relata que fue vestido con ropas reales de púrpura y lino fino. Esther 8:15 dice: Mardoqueo salió de la presencia del rey con vestidura real de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura. Y la ciudad de Susa se alegró y regocijó. Este acontecimiento es un recordatorio del poder del púrpura como símbolo de elevación, triunfo y restauración. Mardoqueo pasó de ser un hombre ignorado a convertirse en una figura de autoridad y respeto. Y aquel manto púrpura fue la señal visible de que había sido revestido de honor y bendición. El significado espiritual del púrpura también se revela en el ministerio de Jesús. En Marcos 15:17 se relata que antes de la crucifixión, los soldados romanos le colocaron una túnica púrpura como burla de su afirmación de ser rey. Sin embargo, lo que ellos no sabían es que aún en medio de esa humillación estaban proclamando sin darse cuenta la verdadera majestad de Cristo. Aquel manto púrpura que pretendía ser un símbolo de desprecio terminó confirmando la soberanía de Jesús como el Rey de Reyes. Esta escena nos recuerda que el púrpura no solo representa prosperidad material, sino que es un emblema del poder espiritual que trasciende las circunstancias externas. Incorporar este color en el hogar es una declaración visual de que Cristo es el centro de tu vida y que su autoridad gobierna tu casa. El libro de Proverbios también asocia el púrpura con la virtud y la dignidad. En Proverbios 31:22 se describe a la mujer virtuosa como alguien que se hace tapices.
de lino fino y púrpura es su vestido. Este detalle resalta que el púrpura no solo representa riqueza externa, sino que también refleja una vida llena de honor, respeto y propósito divino. Al integrar este color en tu entorno, estás estableciendo un símbolo de que deseas que la dignidad y el favor de Dios se manifiesten en tu hogar. En la Biblia, el púrpura aparece como un recordatorio constante de que la prosperidad genuina proviene de Dios y está ligada a su plan para nuestras vidas. Incorporar este color en espacios clave del hogar puede ser una poderosa manera de declarar que tu casa es un lugar de bendición y provisión. Al elegir el púrpura para áreas como la sala de estar, el comedor o espacios donde se toman decisiones importantes, estás creando un ambiente que invita a la presencia del Señor a dirigir y prosperar tu vida. El púrpura también tiene una conexión profunda con la idea de intercesión espiritual. En el tabernáculo, las cortinas púrpuras separaban el lugar santo del lugar santísimo, representando la conexión entre la humanidad y la presencia directa de Dios. Esta barrera simbólica indicaba que solo aquellos que habían sido consagrados podían entrar en la presencia divina. Colocar este color en áreas del hogar donde te dedicas a la oración o la meditación puede ser una forma poderosa de crear un ambiente propicio para la comunión con el Señor. El púrpura se convierte así en un recordatorio constante de que tu casa está destinada a ser un refugio espiritual, donde la presencia de Dios puede manifestarse con poder. El Evangelio de Lucas también destaca el uso del púrpura como símbolo de prosperidad y abundancia material. En Lucas 16:19 se menciona a un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Aunque este hombre no usó sus recursos para el bien, el detalle de su vestimenta revela que el púrpura estaba ligado a una vida de abundancia. La clave no está en la riqueza misma, sino en comprender que el Señor desea prosperar a sus hijos conforme a su propósito. Cuando eliges el púrpura como parte de tu hogar, puedes hacerlo como una expresión de fe en que Dios suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. El libro de Apocalipsis presenta otra imagen poderosa del púrpura en el contexto celestial. En Apocalipsis 17:4 se describe a una mujer vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Aunque este pasaje muestra a la gran ramera como símbolo del pecado y la corrupción, el uso del púrpura sigue revelando que este color está asociado al poder y la influencia. En contraste con esta imagen negativa, Apocalipsis 21 describe la Nueva Jerusalén como una ciudad adornada con piedras preciosas, reflejando la verdadera riqueza que proviene del Señor. El púrpura, cuando se usa conforme a los principios bíblicos, se convierte en un recordatorio de que el poder y la prosperidad auténticos son aquellos que provienen de Dios y están destinados a glorificar su nombre. La elección de este color para tu hogar debe estar acompañada de una actitud de gratitud y dependencia del Señor. La verdadera prosperidad no se construye solo con esfuerzo humano, sino confiando en que Dios es quien abre las puertas de bendición. En 2 Crónicas 1, 11-12, cuando Salomón pidió sabiduría en lugar de riquezas, el Señor le respondió: por cuanto esto fue en tu corazón, te daré riquezas, bienes y gloria, cual nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti. Esta promesa revela que la prosperidad divina está reservada para aquellos que buscan primero la voluntad de Dios. El púrpura en tu hogar puede ser un recordatorio constante de que el Señor es la fuente de toda provisión. El púrpura es más que un color elegante. Es un símbolo espiritual que habla de la autoridad de Cristo, del favor divino y de la prosperidad que fluye
cuando vivimos conforme a los principios de la palabra. Al incorporar este color en tu hogar, estás declarando que deseas que la presencia de Dios sea el fundamento de tu vida y que confías en su provisión en cada aspecto de tu camino. Así como el púrpura distinguió a reyes, profetas y sacerdotes en la antigüedad. Este color en tu entorno puede ser una señal de que tu hogar está apartado para la gloria de Dios y para recibir su abundante bendición. El color carmesí en la Biblia está profundamente ligado a la protección, el poder redentor y la intervención divina en momentos cruciales. A lo largo de las Escrituras, este color aparece en escenas que revelan la autoridad de Dios para resguardar, redimir y transformar la vida de quienes confían en Él. En Éxodo 12:7, cuando el pueblo de Israel se encontraba en Egipto, Dios dio instrucciones específicas para que los israelitas marcaran los dinteles de sus puertas con la sangre de un cordero de color carmesí como señal de protección. Esa marca no fue un simple acto simbólico, sino una declaración espiritual que apartó sus hogares del juicio que vendría sobre la nación. Esa noche, el ángel de la muerte pasó por Egipto y las casas que tenían aquella señal quedaron protegidas. El color carmesí, representado en esa sangre, fue el símbolo visible de la cobertura divina que libró a las familias del dolor y la pérdida. Este evento no solo fue una manifestación del poder de Dios en el pasado, sino que también revela un principio espiritual vigente hasta el día de hoy. El carmesí simboliza la intervención directa de Dios para guardar lo que es valioso y para preservar aquello que ha sido consagrado bajo su protección. Incorporar este color en el hogar puede convertirse en un recordatorio constante de que la protección divina rodea a quienes confían en Él. No se trata de un acto supersticioso ni de una fórmula mágica, sino de una expresión de fe que reconoce el poder de Dios para cubrir cada aspecto de la vida. El color carmesí también aparece en el libro de Isaías, donde se presenta como símbolo del poder redentor del Señor. En Isaías 1:18 se lee: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este versículo revela que, aunque el pecado puede teñir el alma con un color intenso y profundo como el carmesí, la gracia de Dios es capaz de limpiar y restaurar completamente lo que parecía perdido. Esta transformación no solo es espiritual, sino que puede manifestarse en la vida diaria, trayendo paz, restauración y nuevas oportunidades a quienes se refugian en Él. En tiempos antiguos, el carmesí también estaba presente en las vestiduras sacerdotales. En Éxodo 28:6 se describe el efod, una de las prendas más importantes que debía llevar el sumo sacerdote, el cual estaba tejido con hilos de oro, azul, púrpura y carmesí. Esta combinación de colores no solo tenía un propósito estético, sino que representaba la conexión entre el pueblo de Israel y la autoridad divina que mediaba por ellos. El carmesí, en este contexto, simbolizaba la protección espiritual que se derramaba sobre el pueblo a través de la intercesión del sacerdote. Su presencia en el hogar puede reflejar esa misma idea, declarando que tu casa está cubierta por la gracia de Dios y que Él es quien protege tus bienes, tus relaciones y cada aspecto de tu vida. En el Nuevo Testamento, el color carmesí vuelve a aparecer en un contexto que revela su profundo significado espiritual. Durante el juicio de Jesús, los soldados romanos le colocaron un manto de color escarlata, como se menciona en Mateo 27:28, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Aunque esta acción fue realizada con intención de burla, lo que aquellos soldados no comprendían era que estaban
vistiendo a Cristo con un símbolo de redención. Aquel manto carmesí representaba la sangre que pronto sería derramada para el perdón de los pecados y para la salvación de toda la humanidad. El carmesí es, por tanto, una señal de que Dios es capaz de transformar el sufrimiento en victoria y de convertir el dolor en un testimonio de su poder. El poder de este color se entiende mejor cuando se observa su presencia en el tabernáculo, donde el carmesí fue parte fundamental de las cortinas que delimitaban el lugar santo. En Éxodo 26:31 se instruye: harás también un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa. Este velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, el lugar donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para interceder por el pueblo. El carmesí, presente en ese velo, simbolizaba la protección espiritual que guardaba el acceso a la presencia directa de Dios. De la misma manera, cuando este color está presente en tu hogar, puede ser un recordatorio de que tu casa está apartada como un espacio consagrado, donde la gracia de Dios actúa para traer paz, seguridad y bienestar. En el libro de Josué, el carmesí también aparece como señal de salvación. Cuando Rahab ayudó a los espías israelitas a escapar de Jericó, ellos le indicaron que debía colgar un cordón de hilo escarlata en la ventana de su casa para que cuando el pueblo de Israel atacara la ciudad, su hogar fuera preservado. Josué 2:18 dice: cuando entremos en la tierra, tú atarás este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos descolgaste. Esta simple señal se convirtió en el distintivo que permitió que la casa de Rahab y toda su familia quedaran a salvo, a pesar de la destrucción que cayó sobre la ciudad. El carmesí fue, una vez más, un símbolo de protección divina que libró a los suyos del peligro inminente. Este mismo principio puede aplicarse en la vida diaria al integrar el carmesí en lugares estratégicos del hogar. Su presencia puede ser un símbolo de que confías en la protección de Dios y de que has consagrado tu casa como un espacio donde Él reina. Al igual que el cordón carmesí protegió la casa de Rahab, este color puede recordarte que el Señor es tu escudo y tu fortaleza, guardando tu vida y tus recursos de cualquier adversidad. El carmesí también es un color que evoca valentía y determinación. En tiempos bíblicos, los ejércitos solían vestir ropas teñidas con este color, pues representaba la fuerza y el coraje que se necesitaban en el campo de batalla. En Nahum 2:3 se describe a los soldados con esta vestimenta al decir: el escudo de sus valientes estará enrojecido, los hombres valientes irán vestidos de escarlata. Este simbolismo revela que el carmesí no solo representa protección, sino también la valentía que Dios infunde en aquellos que enfrentan desafíos y dificultades. Integrar este color en tu hogar puede ser un recordatorio de que el Señor te capacita para afrontar cada obstáculo con fortaleza y confianza. El poder del carmesí también se relaciona con la provisión divina. En Proverbios 31:21 se describe que la mujer virtuosa no teme por su casa cuando nieva, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. En este contexto, esas ropas dobles eran de color carmesí, un símbolo de preparación y abundancia. Esto revela que el carmesí no solo es señal de protección espiritual, sino también de provisión material y bienestar familiar. Al incluir este color en tu entorno, puedes recordar que Dios es tu proveedor y que Él ha prometido suplir cada una de tus necesidades. El mensaje del color carmesí en la Biblia es claro.
representa la redención, la protección y el poder divino para guardar y bendecir a su pueblo. Así como la sangre del cordero protegió a los israelitas en Egipto, el cordón carmesí salvó a Rahab en Jericó, y el velo del tabernáculo cubría el acceso a la presencia de Dios. Este color se convierte en un recordatorio espiritual de que el Señor es quien rodea tu hogar con su favor y su gracia. Colocarlo en tu casa es una forma de declarar que confías en que Él está obrando a tu favor, guardando tu vida y conduciéndote hacia un futuro lleno de bendición. El color dorado en la Biblia está estrechamente ligado a la gloria divina, la riqueza espiritual y la manifestación del poder de Dios en la vida de su pueblo. Su presencia no es casual en las Escrituras, sino que aparece de forma consistente en momentos clave que revelan la grandeza y la provisión del Señor. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, el oro fue considerado un símbolo de pureza y valor supremo, reservado para los elementos más sagrados del culto a Dios y empleado en las estructuras que representaban su presencia en la tierra. En Éxodo 25:11 se detalla que el arca del pacto debía estar recubierta de oro puro, tanto por dentro como por fuera, como muestra del carácter incorruptible y glorioso del Dios de Israel. Esta elección no solo respondía a razones estéticas, sino que comunicaba un mensaje profundo. ¿Dónde está la gloria de Dios? Hay abundancia, prosperidad y plenitud. El oro fue utilizado en el tabernáculo para embellecer elementos clave del lugar de adoración. El candelabro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso fueron elaborados con este metal precioso, mostrando que todo lo que estaba consagrado al Señor debía reflejar su majestad y perfección. En Éxodo 37:17 se describe que el candelabro fue hecho de oro puro, labrado a martillo. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. Esta descripción revela que el oro no solo adornaba, sino que tenía un propósito espiritual: reflejar la pureza, la luz y la gloria que solo provienen de Dios. Incorporar el color dorado en el hogar puede ser una forma de establecer un recordatorio visible de que la provisión del Señor es perfecta y que su gloria es capaz de transformar cualquier ambiente. El oro también fue el elemento predominante en la construcción del Templo de Salomón, un lugar donde la grandeza divina debía manifestarse con esplendor incomparable. En 1 de Reyes 6:20 se describe que el lugar santísimo fue revestido por completo de oro, cubriendo el altar y las paredes con este material precioso. Esta decisión tenía un significado profundo, pues el oro reflejaba la presencia de Dios como fuente de abundancia y poder. El Templo de Salomón fue reconocido en todo el mundo antiguo como un lugar de asombroso esplendor, y esa riqueza material simbolizaba la bendición de Dios sobre su pueblo, cuando éste caminaba conforme a sus principios. El oro se convirtió en un emblema de la prosperidad que fluye cuando se sigue la voluntad divina. En el libro de Apocalipsis, el color dorado aparece como parte de la revelación del cielo mismo. En Apocalipsis 21:18 se describe la Nueva Jerusalén como una ciudad de oro puro, semejante al vidrio limpio, mostrando que la eternidad con Dios estará marcada por una abundancia incorruptible que solo Él puede ofrecer. Este pasaje revela que el dorado no solo representa riqueza material, sino que es símbolo de la plenitud espiritual que se encuentra en la presencia de Dios. Incorporar este color en el hogar puede servir como un recordatorio constante de que así como la gloria del Señor llena los cielos, también puede llenar cada espacio de tu vida con su favor y provisión. El oro, además de estar relacionado con la gloria divina,
también simboliza la pureza que se alcanza tras un proceso de refinamiento. En Job 23:10, el patriarca expresa: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Este versículo revela que el oro no solo representa riqueza, sino también el resultado de un proceso de purificación que lleva a una vida íntegra y bendecida. El fuego que purifica el oro se compara con las pruebas que Dios permite para formar el carácter y preparar a sus hijos para recibir mayores bendiciones. Así como el oro se limpia de impurezas en el crisol, la prosperidad que Dios concede es el resultado de una vida que ha sido moldeada conforme a su propósito. Colocar elementos dorados en tu hogar puede recordarte que las dificultades que enfrentas no son el final de la historia, sino parte del proceso que Dios usa para fortalecerte, prosperarte y llevarte a una vida más plena. El dorado también aparece como símbolo de sabiduría divina y discernimiento espiritual. En Proverbios 3:14-15 se afirma: porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La sabiduría que proviene del temor del Señor se compara con el oro porque produce riqueza espiritual que trasciende lo material. Esta conexión revela que la verdadera prosperidad no se limita a la acumulación de bienes, sino que incluye la capacidad de tomar decisiones acertadas, de vivir con propósito y de administrar con sabiduría lo que Dios ha provisto. Incorporar el dorado en tu entorno puede simbolizar que deseas que tu hogar sea un espacio donde reine la sabiduría, donde cada decisión esté guiada por la dirección divina y donde cada paso que des sea respaldado por el favor de Dios. El dorado además está relacionado con la manifestación del favor divino. En el Salmo 21:3 se describe cómo Dios rodea de bendición a aquellos que caminan en rectitud, diciendo: porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Esta imagen revela que el oro no solo simboliza prosperidad, sino que es una señal del reconocimiento divino, una evidencia de que Dios ha honrado a quienes permanecen fieles a sus principios. Colocar elementos dorados en tu casa puede ser una forma simbólica de declarar que crees en la gracia de Dios para levantar tu vida y para llenar tu entorno de bendiciones que solo Él puede otorgar. El oro también se menciona como parte del revestimiento del altar del incienso, un elemento clave en el tabernáculo que representaba la adoración y las oraciones que subían a la presencia de Dios. En Éxodo 33 se ordenó que dicho altar estuviera cubierto con oro puro, indicando que la oración genuina, aquella que nace del corazón sincero, es algo sumamente valioso para el Señor. El dorado puede ser, por tanto, un recordatorio constante de que tu hogar está llamado a ser un espacio de comunión con Dios, donde la oración y la búsqueda espiritual ocupen un lugar central. De este modo, más allá del aspecto decorativo, el color dorado puede reflejar el deseo de que tu casa se convierta en un lugar donde el Espíritu Santo se manifieste y donde la presencia divina sea evidente en cada rincón. En la parábola de los talentos, Jesús también empleó el oro para ilustrar la idea de responsabilidad y fidelidad en el manejo de los recursos. En Mateo 25, 14-30 se relata cómo un hombre rico confió a sus siervos diferentes cantidades de talentos, una moneda que en aquel tiempo se asociaba con el oro. Aquellos que administraron bien sus talentos
fueron recompensados con mayor abundancia, mientras que quien descuidó lo que había recibido terminó perdiéndolo todo. Esta enseñanza revela que la prosperidad está directamente ligada a la obediencia y a la diligencia en el manejo de los recursos que Dios confía a cada persona. El color dorado en el hogar puede ser un recordatorio de que cada bendición material es una responsabilidad que debe ser administrada con sabiduría para que la abundancia se multiplique conforme al propósito divino. El dorado, presente desde el tabernáculo hasta la Nueva Jerusalén, es un símbolo constante de la riqueza que proviene de Dios, tanto en el aspecto espiritual como en el material. Su presencia en el hogar puede ser una declaración visual de que confías en el Señor como tu proveedor y que crees que su gloria puede llenar cada rincón de tu vida. Así como el oro resplandece con intensidad, este color puede recordarte que la luz de Cristo es capaz de disipar toda sombra de escasez, angustia o incertidumbre, trayendo consigo paz, prosperidad y plenitud en cada área de tu existencia. La armonía en el hogar es un reflejo de la presencia de Dios, obrando en cada detalle de la vida cotidiana. Así como en las Escrituras el Señor dio instrucciones específicas sobre cómo debía ser construido el tabernáculo, cada elemento dispuesto según su mandato cumplía una función espiritual que iba más allá de lo estético. Los colores que fueron ordenados no estaban allí solo por belleza, sino porque juntos creaban un ambiente que invitaba la presencia divina y reflejaba el orden celestial. Esta misma enseñanza puede aplicarse al entorno del hogar, donde la combinación equilibrada de colores que tienen un significado espiritual puede establecer un ambiente de paz, bendición y prosperidad. El tabernáculo, diseñado conforme al plan divino, no solo estaba adornado con azul, púrpura, carmesí y dorado, sino que cada uno de estos colores estaba dispuesto en lugares estratégicos para cumplir una función específica. El azul rodeaba el lugar santo, recordando que la protección de Dios cubría a su pueblo. El púrpura adornaba las vestiduras sacerdotales, simbolizando la autoridad y el favor divino. El carmesí destacaba en elementos que representaban el poder redentor del Señor. Y el dorado cubría el arca del pacto y el altar del incienso, señalando la manifestación de la gloria de Dios. Esta combinación no solo era perfecta desde un punto de vista estético, sino que transmitía un mensaje espiritual poderoso. Donde hay orden conforme a la voluntad de Dios, hay bendición, abundancia y plenitud. El equilibrio de estos colores en el hogar puede ser clave para atraer el favor divino. El azul, símbolo de protección y paz, puede ocupar espacios de descanso como habitaciones o salas de estar, recordando que el Señor es quien guarda el Sabiná, guarda la familia y provee seguridad en tiempos de incertidumbre. En Salmos 4:8 se declara: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La presencia del azul puede reflejar esta promesa, estableciendo un entorno de serenidad, donde la paz del Señor gobierne cada aspecto del hogar. Colocar este color en áreas donde la familia se reúne puede ser una invitación a que la tranquilidad divina llene el ambiente, disipando el temor, la ansiedad y cualquier perturbación que intente alterar el bienestar del hogar. El púrpura, por su parte, simboliza el favor y la autoridad espiritual, siendo un color ideal para lugares donde se toman decisiones importantes o se gestionan las finanzas del hogar. La Escritura revela que el púrpura fue el color que vistió a Mardoqueo cuando fue exaltado por el rey Asuero, mostrando que este tono
está vinculado a momentos donde Dios honra y prospera a quienes caminan en obediencia. Colocar el púrpura en espacios como oficinas o en escritorios o áreas de trabajo puede convertirse en una declaración de que el Señor es quien guía cada paso, abre puertas de oportunidad y establece conexiones que conducen al bienestar. La Biblia enseña en Proverbios 16:3: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. El púrpura en estos espacios puede ser un recordatorio visual de que la verdadera prosperidad comienza cuando cada proyecto se somete a la dirección de Dios. El color carmesí, símbolo de protección y redención, se destaca como una elección poderosa para áreas del hogar que marcan el acceso principal, como puertas o entradas. Esta elección recuerda el pasaje en el que los israelitas marcaron sus puertas con la sangre del cordero en la noche de la Pascua, protegiendo sus hogares del juicio que cayó sobre Egipto. En Éxodo 12:13 se revela esta promesa: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El carmesí puede servir como una representación moderna de esa cobertura espiritual, una señal visible de que el hogar está bajo la protección del Altísimo. Esta protección no solo resguarda el bienestar físico, sino que también actúa como un escudo contra la angustia, las divisiones familiares o cualquier influencia negativa que intente penetrar en el hogar. El dorado, símbolo de la gloria divina y la provisión del Señor, es un color que, cuando se usa con sabiduría, puede elevar la atmósfera del hogar, estableciendo un ambiente de plenitud y abundancia. En el templo de Salomón, el dorado fue empleado para destacar los elementos más sagrados, revelando que este color está íntimamente relacionado con la manifestación del poder de Dios. Incorporar elementos dorados en espacios como comedores, mesas principales o lugares donde la familia se reúne para compartir alimentos puede simbolizar la provisión que proviene del Señor, quien se revela como el sustentador de todo lo que se necesita. Filipenses 4:19 afirma esta promesa: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El dorado en el hogar puede convertirse en un recordatorio visible de que cada bendición proviene del cielo y que la mano de Dios es quien provee con generosidad. El equilibrio adecuado entre estos colores no solo crea una armonía visual, sino que también invita a que cada área del hogar refleje los principios espirituales que se revelan en la palabra de Dios. El Señor es un Dios de orden, y cuando se busca establecer un ambiente conforme a sus enseñanzas, su paz y su favor se manifiestan de manera evidente. En 1 Corintios 14:33 se afirma: porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Un hogar que refleja esa paz se convierte en un espacio donde la presencia del Señor es palpable, donde cada rincón es un recordatorio de que su protección, su provisión y su favor están activos. Así como el tabernáculo fue diseñado con colores que anunciaban la grandeza de Dios, tu hogar puede reflejar ese mismo principio al integrar colores que evocan sus promesas. No se trata de seguir una fórmula rígida ni de aplicar colores por costumbre, sino de hacerlo con fe, reconociendo que cada elección puede convertirse en una declaración espiritual que abra paso a la abundancia y la prosperidad que provienen del Señor. La clave está en comprar que la verdadera bendición no depende solo de los elementos visibles, sino de la decisión consciente de consagrar el hogar como un espacio donde Dios sea el centro. Cuando los colores que eliges se combinan en armonía con la palabra de Dios, cada ambiente del hogar se transforma en un testimonio vivo
de que la presencia del Señor habita allí. La protección simbolizada por el azul, la prosperidad representada en el púrpura, la cobertura espiritual que evoca el carmesí y la plenitud revelada en el dorado se convierten en señales visibles de que tu casa está bajo el cuidado del Dios Todopoderoso. El Salmo 23, 5 declara: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Esta imagen revela que donde Dios es bienvenido, la provisión desborda, la paz reina y el temor desaparece. La Biblia enseña que cuando el pueblo de Dios edificó el tabernáculo y el templo siguiendo las instrucciones divinas, la gloria del Señor descendió con poder, llenando aquel lugar de su presencia. En 2 Crónicas 7:1 se describe que cuando Salomón terminó de orar durante la dedicación del templo, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Esta manifestación revela que cuando se sigue el diseño que Dios establece, su presencia se manifiesta de manera poderosa, trayendo con ella bendición, protección y prosperidad. Al aplicar estos principios en el hogar, estás invitando al Señor a habitar en cada espacio, estableciendo así un ambiente donde su paz y su favor se manifiesten con poder. El propósito de combinar estos colores no es solo embellecer el entorno, sino declarar que tu hogar es un lugar apartado para la presencia de Dios. Al igual que el tabernáculo fue construido conforme a un diseño celestial, tu casa puede convertirse en un reflejo de ese orden divino, donde cada elección de color sea una expresión de fe y un recordatorio de que Dios es quien cuida, provee y bendice a quienes deciden confiar en Él. La abundancia, la buena suerte y la prosperidad son anhelos profundos del corazón humano, deseos que reflejan la búsqueda de una vida plena y bendecida. En este anhelo, muchos pasan años intentando encontrar respuestas en lugares equivocados, sin reconocer que la verdadera fuente de bendición está en algo mucho más profundo que los recursos materiales o las decisiones externas. La palabra de Dios revela que la prosperidad no solo se construye con trabajo y esfuerzo, sino que también se edifica con principios espirituales que transforman el ambiente donde vivimos. Los colores, aunque parecen elementos secundarios, tienen un poder simbólico que la Biblia misma destaca como una manifestación de las promesas divinas. Pero hay un aspecto que va más allá de la elección de tonalidades específicas. El verdadero impacto espiritual se manifiesta cuando comprendemos que cada color, cada elemento y cada decisión en el hogar deben estar alineados con una mentalidad que abra espacio para que el favor de Dios se derrame sin limitaciones. La clave para atraer la prosperidad bíblica no se encuentra solo en la estética externa, sino en crear un entorno que refleje principios espirituales profundos. El verdadero secreto está en que tu hogar se convierta en un espacio donde las promesas de Dios encuentren lugar para florecer. Así como la tierra preparada recibe la semilla y produce fruto en abundancia, un hogar dispuesto conforme a la palabra de Dios se transforma en un terreno fértil para la provisión y el bienestar. No basta con pintar las paredes de ciertos colores o elegir una decoración específica si el ambiente espiritual no está en armonía con la voluntad del Señor. La Biblia enseña que la prosperidad es el resultado de una vida alineada con los principios divinos. Y eso comienza cuando se invita a Dios a habitar en el hogar como el centro de todo. El hogar es mucho más que el lugar donde se duerme o se comparten las comidas. Es el espacio donde se construyen pensamientos, emociones y relaciones. Todo lo que sucede en él influye directamente en el rumbo de la vida. En
Proverbios 24, 3 a 4 se afirma: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Este pasaje revela que la verdadera prosperidad comienza en el interior del hogar, no solo con bienes materiales, sino con una atmósfera donde la paz, la gratitud y la fe gobiernan cada aspecto de la vida familiar. Los colores que elijas serán significativos si están acompañados de un ambiente donde la presencia de Dios es bienvenida, porque esa es la base que permite que cualquier acto de fe se transforme en una manifestación de bendición. La abundancia que proviene del Señor se manifiesta en un entorno donde reina la paz. No es casualidad que Jesús, al enviar a sus discípulos a predicar el Evangelio, les instruyera a declarar paz sobre cada casa en la que entraran. En Lucas 10:5 se lee: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Esta indicación revela que la paz no es solo una condición emocional, sino una atmósfera espiritual que atrae el favor de Dios. Un hogar donde hay discusiones constantes, temor o desorden emocional difícilmente puede florecer, aun si está decorado con los colores correctos. Pero cuando la paz gobierna en el corazón de quienes habitan en ese lugar, cada aspecto de la vida comienza a transformarse. La prosperidad bíblica no es solo el resultado de un esfuerzo humano, sino el fruto de invitar al príncipe de paz a reinar en cada rincón del hogar. El agradecimiento es otro principio espiritual que crea un entorno favorable para la prosperidad. En Filipenses 4, 6 a 7 se nos exhorta a presentar nuestras peticiones con acción de gracias, prometiendo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta enseñanza revela que el agradecimiento no es solo una expresión de cortesía, sino una postura espiritual que abre las puertas para que el favor de Dios se manifieste. Un hogar donde la gratitud es constante se convierte en un imán para la bendición, porque reconoce que toda provisión, grande o pequeña, es una muestra del amor divino. Cuando se cultiva esta actitud en la vida diaria, cada color, cada espacio y cada decisión en el hogar se alinea con la presencia del Señor, permitiendo que su prosperidad fluya de forma natural. La generosidad es otro aspecto clave que transforma el hogar en un lugar de abundancia. En 2 Corintios 9:6 se nos enseña que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, también segará. Esta verdad espiritual revela que el hogar donde se practica la generosidad se convierte en un espacio donde la provisión nunca escasea. No se trata solo de dar dinero, sino de vivir con una actitud dispuesta a bendecir a otro, a compartir lo que se tiene y a ofrecer ayuda en momentos de necesidad. La Biblia revela que aquellos que siembran generosamente son rodeados por la gracia de Dios, permitiendo que la abundancia se manifieste de formas inesperadas. La generosidad crea un flujo constante de bendición que transforma el hogar en un canal por el cual Dios derrama su favor. La obediencia es otro principio fundamental que garantiza que la prosperidad divina se establezca en el hogar. En Deuteronomio 28, 1 a 2 se declara: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Esta promesa revela que el Señor no solo concede prosperidad a quienes oran por ella, sino a quienes eligen caminar en obediencia a su palabra. Un hogar donde se practica la honestidad, la justicia y el respeto por los principios bíblicos se convierte en un terreno fértil para que la bendición se manifieste. Así como un agricultor prepara la tierra antes de sembrar,
La obediencia prepara el ambiente espiritual para que cada promesa de Dios dé fruto en abundancia. La fe es el cimiento que sostiene cada acto de obediencia, generosidad y gratitud. La palabra enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Lo que revela que la prosperidad no es solo el resultado de buenas intenciones, sino de una confianza firme en que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Un hogar donde la fe se vive y se declara es un espacio donde la duda, el temor y la escasez pierden poder. La fe activa las promesas divinas y permite que cada paso que se da en obediencia sea respaldado por la provisión sobrenatural de Dios. Cada color que decidas incorporar en tu hogar puede ser una expresión visual de esa fe, una manifestación tangible de que crees en la protección del Señor, en su provisión abundante y en su poder para bendecir cada área de tu vida. La prosperidad que Dios promete no es una simple acumulación de bienes materiales, sino un estado de plenitud en el que nada falta, porque su presencia llena cada rincón del hogar. Cuando el ambiente de tu casa se transforma en un lugar de paz, gratitud, generosidad, obediencia y fe, se abre la puerta para que el favor de Dios fluya con poder. Los colores que elijas serán significativos si reflejan la decisión de consagrar tu hogar como un espacio donde el Señor es bienvenido y donde sus principios gobiernan cada aspecto de tu vida. La verdadera abundancia no se limita a lo que se ve, sino que se manifiesta en la paz que llena el corazón, en la seguridad que proviene de saber que Dios es quien sostiene el hogar, y en la certeza de que cada paso está guiado por su mano poderosa. Cuando decides aplicar estos principios y permites que tu hogar refleje las verdades bíblicas, estás abriendo el camino para que la abundancia, la buena suerte y la prosperidad se manifiesten de una forma que va más allá de lo material. El Señor es quien bendice, quien provee y quien asegura que cada decisión tomada con fe dé fruto en el tiempo correcto. Al hacer de tu casa un lugar que honra a Dios en cada detalle, descubrirás que su favor no solo llena tu entorno, sino que transforma cada área de tu vida, llevándote a experimentar una prosperidad que solo Él puede dar.